El polvo flotaba en los rayos de luz que se filtraban por los vitrales de la parroquia de San Francisco, en el corazón del centro histórico de Querétaro. Martín Solís llevaba 3 semanas ayudando al padre Genaro a organizar el archivo parroquial, un trabajo que había aceptado más por necesidad económica que por vocación. A sus 38 años, después de perder su empleo en la constructora, cualquier ingreso era bienvenido. Aquel jueves por la tarde, mientras clasificaba documentos en el pequeño cuarto junto a la sacristía, encontró una caja de metal oxidada escondida detrás de unos confesionarios antiguos que estaban siendo retirados para restauración. La caja no tenía candado, pero la tapa estaba trabada por años de humedad. Cuando finalmente logró abrirla, encontró algo que jamás había visto en una iglesia. Cintas de casete viejas, más de 30, todas etiquetadas con fechas y la palabra Confesiones escrita con tinta azul desvanecida. La primera cinta que tomó tenía una fecha que lo dejó paralizado, 15 de agosto de 1986, exactamente un mes antes de que él naciera, y el nombre que aparecía en la etiqueta, escrito con letra temblorosa, era el de su madre, Lucía Mendoza. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Martín sostuvo la cinta entre sus manos como si fuera una granada a punto de explotar. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en el silencio del archivo. Lucía Mendoza, su madre, la mujer que lo había abandonado cuando tenía apenas 2 años, y de quien nunca había vuelto a saber nada. Su tía Remedios, quien lo había criado, siempre había sido tajante al hablar del tema. Tu madre se fue porque no supo ser madre, porque era una egoísta que prefirió su vida a la tuya. Durante 36 años, Martín había vivido con esa versión, con el peso de no haber sido suficiente para que su propia madre se quedara. Miró a su alrededor en el archivo polvoriento, consciente de que lo que tenía en sus manos era algo que nunca debió existir. Las confesiones eran sagradas, un pacto entre el penitente y Dios, mediado por el sacerdote, pero aquella caja sugería que alguien, en algún momento, había decidido grabar esas conversaciones íntimas. Su primer impulso fue buscar al padre Genaro, pero el anciano sacerdote había salido a dar la extrema unción a un enfermo en San Pedrito. Martín miró el reloj. Eran las 5 de la tarde. Tenía al menos 2 horas antes de que el padre regresara. Miró nuevamente la cinta con el nombre de su madre. 36 años sin saber nada de ella. 36 años cargando con la idea de que no había sido querido, de que había sido una carga. Y ahora, en sus manos, posiblemente estaba la voz de aquella mujer que era poco más que una fotografía borrosa en su memoria. Sacó su teléfono celular y buscó en Internet. Encontró que en la Plaza Santa Rosa, a pocas cuadras, había una tienda de electrónicos que vendía reproductores de casetes. Guardó la cinta en su mochila y salió casi corriendo de la parroquia. La tienda olía a plástico nuevo y electrónica antigua. El dependiente, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, lo atendió con curiosidad cuando Martín pidió un reproductor de casetes con audífonos. «Ya casi nadie busca estas cosas», comentó el hombre mientras le mostraba un aparato gris con botones desgastados. «Es para escuchar algo viejo, muy viejo», fue todo lo que Martín pudo responder. Pagó 800 pesos por el aparato y un paquete de baterías, y salió de la tienda con las manos sudorosas. No quería regresar a la parroquia, no quería que nadie lo viera, que nadie supiera lo que estaba a punto de hacer. Caminó sin rumbo fijo hasta encontrarse en el Jardín Cenea, el corazón verde del centro histórico. Se sentó en una banca alejada. Bajo la sombra de un fresno viejo, insertó las baterías en el reproductor con manos temblorosas, colocó la cinta y se puso los audífonos. Por un momento,
Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de play. Una vez que lo escuchara, no habría vuelta atrás. Lo que fuera que su madre había dicho en aquella confesión cambiaría todo lo que él creía saber sobre su propia historia. Cerró los ojos y presionó el botón. Primero hubo silencio, luego el sonido característico de la cinta moviéndose en la casetera, un poco de estática y finalmente una voz de mujer joven quebrada por el llanto que comenzó a hablar. Perdóneme, padre, porque he pecado. Han pasado, no sé, 2 meses desde mi última confesión. Padre, yo no sé cómo empezar esto. Martín sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era la voz de su madre, una voz que no recordaba, que nunca había conocido realmente, pero que de alguna manera reconocía en lo más profundo de su ser. El sonido era antiguo, distorsionado por los años y la calidad de la grabación, pero era ella. Lucía Mendoza, 23 años, embarazada de él. Estoy esperando un bebé, padre, un niño. Me lo dijeron hace 2 semanas. Debería estar feliz. Todo el mundo dice que debería estar feliz. Pero yo, padre, yo estoy enferma. Hubo una pausa larga. Martín podía escuchar los pájaros del jardín a su alrededor, el murmullo de las conversaciones de otros visitantes, pero todo parecía lejano, irreal. Su mundo entero se había reducido a aquella voz en sus oídos. Los doctores me lo dijeron ayer. Tengo leucemia linfoblástica aguda, así la llamaron. Dijeron que está avanzada, que probablemente la he tenido por meses sin saberlo. Por eso me sentía tan cansada, por eso los moretones, el sangrado de las encías. Yo pensé que era por el embarazo, pero no, padre, me estoy muriendo. Martín se quitó los audífonos bruscamente. Una pareja de ancianos que caminaba cerca lo miró con preocupación. Él debe haber hecho algún sonido, tal vez un gemido, tal vez un grito ahogado. Se puso de pie, caminó en círculos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su madre estaba enferma. Su madre tenía leucemia cuando estaba embarazada de él. Durante 36 años había creído que ella simplemente no lo había querido, que había sido una mala madre, una mujer egoísta que había preferido su libertad a su hijo. Pero estaba enferma. Se sentó nuevamente en la banca, las manos temblando tanto que apenas podía sostener el reproductor. Necesitaba escuchar más, necesitaba saber toda la verdad. Volvió a colocarse los audífonos y presionó play. La voz de su madre continuó entrecortada por sollozos. Los doctores me dieron 2 opciones. Puedo empezar el tratamiento ahora mismo, quimioterapia agresiva, y tal vez, solo tal vez, tenga una oportunidad de sobrevivir, pero si hago eso, perderé al bebé. El tratamiento es demasiado fuerte, me dijeron. El bebé no sobreviviría. O puedo esperar, puedo dejar que el bebé nazca y entonces empezar el tratamiento. Pero si espero 7 meses más, padre, si espero, yo moriré. Me lo dijeron claramente. La leucemia está avanzando rápido. Si no empiezo el tratamiento en las próximas semanas, será demasiado tarde para mí. La voz de su madre se quebró completamente. Durante casi 1 minuto, Martín solo escuchó llanto. Un llanto profundo, desgarrador. El llanto de una mujer joven enfrentándose a una decisión imposible. Finalmente, su madre volvió a hablar. Mi mamá, mis hermanas, todos me dicen que empiece el tratamiento. Me dicen que soy joven, que puedo tener más hijos después. Me dicen que mi vida es lo más importante. Pero padre, yo siento a este bebé moviéndose dentro de mí. Siento sus pataditas. Es una vida, padre. Es mi hijo. ¿Cómo puedo matarlo para salvarme yo? Pero tampoco sé si tengo el valor de morir por él. Hubo un silencio largo. Martín podía imaginar a su madre en el confesionario oscuro, al sacerdote del otro lado,
probablemente el padre Tomás, que había estado en la parroquia hasta 1995, según los registros que había estado organizando. ¿Y el padre del bebé? Escuchó la voz grave del sacerdote. Se fue, respondió su madre con voz plana. Cuando le dije que estaba embarazada, se fue. Dijo que él tenía planes, que tenía una beca para estudiar en Monterrey, que un bebé no estaba en sus planes. No sabe que estoy enferma, no sabe nada de esto, y no quiero que sepa. Ya tomó su decisión. Martín detuvo la cinta nuevamente. Su padre. Nunca había conocido a su padre. Su tía Remedios solo le había dicho que era un hombre que había abandonado a su madre, un irresponsable del que era mejor no hablar. Pero ahora entendía algo más. Su padre no solo había abandonado a su madre embarazada, la había abandonado cuando ella enfrentaba sola la decisión más terrible de su vida. Miró hacia el kiosco del jardín, donde un grupo de músicos preparaba sus instrumentos para la serenata nocturna. La vida continuaba normal para todos los demás, mientras su mundo se reconstruía palabra por palabra. Respiró profundamente y volvió a presionar play. «He estado rezando todos los días, padre», continuaba su madre. «Le pido a Dios que me diga qué hacer. Le pido una señal. Pero solo hay silencio. Mi mamá me dice que Dios me está poniendo a prueba, que Dios me está castigando por haber estado con un hombre sin casarme. Pero yo no puedo creer en un Dios que castiga así. No puedo creer que este bebé sea un castigo. Cuando lo siento moverse, siento amor. Siento que es lo único bueno que me ha pasado en mucho tiempo». «Dios no castiga, hija», escuchó Martín la voz del padre Tomás llena de compasión. «Dios acompaña, y en este momento Dios está contigo en este dolor, en esta decisión imposible». «Entonces, ¿qué hago, padre? ¿Qué haría usted en mi lugar?» Hubo un silencio largo antes de que el sacerdote respondiera. «La Iglesia enseña que ambas vidas son sagradas, la tuya y la del bebé. Pero también enseña que no puedes ser obligada a sacrificar tu vida. Nadie puede exigirte eso, ni siquiera Dios. Si decides comenzar el tratamiento, si decides elegir tu propia vida, no estás cometiendo un pecado. Estás tomando una decisión humana, comprensible, llena de dolor pero válida, y Dios lo entenderá. Pero si elijo mi vida, padre, ese bebé morirá, y yo seré responsable. ¿Cómo voy a vivir con eso? ¿Cómo voy a mirarme al espejo sabiendo que elegí mi vida sobre la de mi hijo?» La voz de su madre era apenas un susurro ahora. «Y si elijo que él nazca, si dejo que pase el tiempo y pierdo mi oportunidad de sanarme, entonces moriré y dejaré a mi bebé sin madre, lo dejaré solo en este mundo. ¿Eso es mejor? ¿Es mejor que nazca solo para quedar huérfano?» Martín se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. La gente que pasaba cerca probablemente pensaba que era un loco llorando en una banca del jardín, pero le daba igual. Todo su resentimiento, toda la rabia que había cargado durante 36 años, se estaba desmoronando con cada palabra que escuchaba. «No hay respuestas fáciles, hija», dijo el padre Tomás. «Solo hay amor. Y yo veo que tú amas a ese bebé. Lo amas tanto que estás dispuesta a considerar morir por él. Pero también veo que tienes miedo. Y el miedo es normal, es humano. Sea cual sea tu decisión, debe venir del amor, no del miedo ni de la culpa». «Yo ya decidí, padre». La voz de su madre sonó diferente ahora, más firme, aunque quebrada. «Decidí desde el momento en que los doctores me dieron las opciones. Yo voy a tener a mi bebé, voy a esperar a que nazca, y si después de eso todavía hay tiempo para tratarme, lo haré. Pero no voy a matarlo. No puedo. Tal vez soy una tonta, tal vez soy una cobarde por no elegir vivir, pero padre, cuando pienso en interrumpir este embarazo, cuando pienso en ese procedimiento, algo dentro de mí muere».
Y cuando pienso en tenerlo, en conocerlo aunque sea por un momento, siento paz. Es la única decisión que me da paz. Hubo otro silencio. Luego el padre Tomás habló con voz emocionada. Entonces has encontrado tu respuesta, hija. Y es una respuesta llena de amor. Ahora debes prepararte, debes cuidarte, debes reunir las fuerzas para traer a ese niño al mundo de la mejor manera posible. Tengo miedo, padre. Tengo tanto miedo de morir, de dejar a mi bebé solo. Mi familia, ellos están enojados conmigo. Dicen que soy egoísta, que estoy siendo dramática. No entienden. Creen que estoy tratando de ser una mártir, pero no es eso. Es solo que no puedo elegir diferente, no puedo. ¿Y después de que nazca el bebé? Preguntó el sacerdote. ¿Has pensado en eso? Si lo peor sucede, si el tiempo no alcanza para tu tratamiento, ¿quién cuidará de él? Mi hermana Remedios, respondió su madre inmediatamente. Ella es la única que me entiende, es la única que no me ha juzgado. Me prometió que si algo me pasa, ella cuidará de mi bebé como si fuera suyo. Le hará saber que fue amado, que su mamá lo eligió, que su mamá dio todo por él. Martín tuvo que detener la cinta otra vez. Tía Remedios, la mujer que lo había criado, que le había dado todo, que había sido madre y padre para él. Pero también la mujer que durante todos estos años le había dicho que su madre lo había abandonado, que no lo había querido. ¿Por qué? ¿Por qué le había mentido? Se levantó de la banca y comenzó a caminar sin rumbo por el jardín. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las campanas de la catedral sonaron marcando las 7 de la tarde. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué su tía le había ocultado la verdad durante toda su vida. Sacó su teléfono y marcó el número de su tía. Remedios contestó al tercer timbre. «Martín, ¿está todo bien, mijo?» Su voz sonaba cansada. Ella tenía ahora 65 años y había comenzado a mostrar los signos de la edad. «Tía, necesito verte. Ahora. Es urgente». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» La preocupación era genuina en su voz. «Estoy bien, pero necesito que hablemos. Por favor, voy para allá». La casa de su tía Remedios estaba en la colonia Centro Sur, una construcción de 2 plantas con fachada de cantera rosa típica de Querétaro. Martín llegó en 20 minutos, prácticamente corriendo las últimas cuadras. Su tía lo esperaba en la puerta, secándose las manos en el delantal. Cuando vio su cara, su expresión cambió. «Entra, mijo, te voy a servir un té». «No quiero té, tía. Quiero la verdad». Martín entró a la sala, la misma sala donde había crecido, donde había jugado de niño, donde había hecho sus tareas, donde había vivido toda su vida pensando que era huérfano por elección de su madre. Se sentó en el sofá y sacó la casetera de su mochila. Su tía palideció al verla. «¿Dónde conseguiste eso?» Su voz era apenas un susurro. «En la parroquia. Estaba en una caja vieja». «Es una confesión, tía. Una confesión de mi mamá de antes de que yo naciera. Ya la escuché. Escuché lo que ella decidió. Escuché que tenía leucemia, que eligió tenerme sabiendo que probablemente moriría. Y ahora necesito que me digas por qué me mentiste todos estos años». Remedios se dejó caer en el sillón frente a él. Su rostro se había puesto gris. Se quitó el delantal con manos temblorosas y lo dejó caer al suelo. «No debías escuchar eso», dijo finalmente. «Esas grabaciones, yo pensé que las había destruido todas». «¿Tú sabías de las grabaciones?» El padre Tomás grababa las confesiones. Era algo que hacía sin que la gente lo supiera. Decía que era para su propia reflexión, para ser mejor confesor. Cuando él murió en el 95, yo ayudé a limpiar sus cosas. Encontré las cajas con las cintas, reconocí la letra de tu mamá en una de ellas. La escuché y después busqué todas las que tenían su nombre. Eran 5 en total.
Las guardé, pensando que algún día tal vez tú querrías escucharlas. Pero después, cambié de opinión. Pensé que era mejor que no supieras. ¿Por qué, tía? ¿Por qué me dejaste creer durante 36 años que mi madre me había abandonado porque no me quería? Martín sentía la rabia creciendo en su pecho, mezclada con el dolor. Remedios cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de lágrimas. Porque fue más fácil que decirte la verdad, Martín. Porque era más fácil que crecieras pensando que tu mamá fue una mala mujer que explicarte que ella había elegido morir para que tú nacieras. Porque tenía miedo de que sintieras culpa, de que cargaras con el peso de saber que ella dio su vida por ti. Esa no era tu decisión, tía. Era mi historia. Era mi derecho saber la verdad. Lo sé. Dios mío, lo sé. Y he vivido con esa culpa todos estos años. Pero cuando eras niño, ¿cómo te explicaba algo así? ¿Cómo le digo a un niño de 5 años, de 10 años, que su madre murió para que él pudiera nacer? Pensé que te destruiría, que crecerías sintiéndote responsable de su muerte. En lugar de eso, crecí sintiéndome no deseado. Crecí pensando que no fui suficiente para que mi propia madre se quedara. La voz de Martín se quebró. ¿Sabes cuánto duele eso? ¿Sabes cuántas veces me pregunté qué había de malo en mí para que ella me dejara? Remedios se levantó del sillón y se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Perdóname, mijo. Perdóname. Cometí un error terrible. Tu mamá te amó más de lo que puedes imaginar. Te amó tanto que eligió no estar aquí para que tú pudieras estar. Y yo traicioné esa memoria al no decirte la verdad. Pero tienes que creerme, lo hice pensando que te protegía. Martín se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Cuéntame todo lo que pasó. Y quiero las otras cintas. Dijiste que hay 5. Quiero escucharlas todas. Remedios asintió lentamente y se levantó. Caminó hacia su habitación y regresó unos minutos después con una caja de zapatos. Dentro había 4 cintas más, todas etiquetadas con fechas diferentes entre agosto de 1986 y marzo de 1988. Tu mamá iba a confesarse seguido durante su embarazo, explicó Remedios, sentándose nuevamente. El padre Tomás era su apoyo, nuestra familia. Nosotros éramos 5 hermanos. Tu mamá, Lucía, era la más chica, yo era la mayor. Cuando ella decidió continuar con el embarazo, a pesar de la enfermedad, la familia se dividió. Mis otros hermanos, tu tío Rafael y tu tío Gabriel, estaban furiosos con ella. Decían que estaba siendo tonta, que estaba tirando su vida. Mi mamá, tu abuela Josefina, estaba destrozada, no sabía qué hacer. Apoyaba a Lucía, pero también estaba aterrada de perderla. ¿Y mi padre?, preguntó Martín, el hombre que la dejó. ¿Quién era? Se llamaba Roberto Guzmán, era estudiante de ingeniería. Tu mamá lo conoció en la biblioteca de la universidad. Ella estudiaba educación, quería ser maestra. Se enamoraron rápido, o al menos eso parecía. Pero cuando ella quedó embarazada, él le dejó claro que no estaba en sus planes ser padre. Le ofreció dinero para que no continuara con el embarazo. Tu mamá se negó. Entonces él simplemente desapareció. Se fue a Monterrey y nunca volvimos a saber de él. ¿Está vivo? No lo sé, mijo. Después de que tu mamá murió, yo estaba tan ocupada cuidándote a ti, procesando mi propio dolor, que nunca lo busqué. Y honestamente, tampoco quería. Ese hombre abandonó a mi hermana cuando más lo necesitaba. Para mí, dejó de existir. Martina sintió. En este momento su padre era lo menos importante. Lo que importaba era su madre. Era entender quién había sido ella, qué había vivido. Cuéntame del embarazo. ¿Qué pasó después de que ella decidió seguir adelante? Remedios se acomodó en el sillón, sus ojos perdidos en el pasado. Tu mamá se mudó conmigo,
Yo vivía sola en ese entonces, en un departamento pequeño en Lomas de Casablanca. Ella dejó la universidad. No tenía fuerzas para continuar los estudios y llevar el embarazo al mismo tiempo. Los doctores la monitoreaban constantemente. La leucemia seguía avanzando, pero lento. Los doctores estaban sorprendidos. Decían que usualmente la enfermedad era mucho más agresiva, pero en el caso de tu mamá parecía estar en una especie de pausa, como si su propio cuerpo hubiera decidido darle el tiempo suficiente para que nacieras. Ella pasaba mucho tiempo escribiendo. Tenía un diario donde te escribía cartas para cuando tú crecieras. Te contaba sobre su día, sobre cómo se sentía, sobre sus esperanzas para ti. También hizo un álbum de fotos, pegando imágenes de ella desde que era niña hasta el embarazo. Quería que tuvieras algo, que supieras quién era ella. ¿Dónde están esas cosas? ¿El diario? ¿El álbum? Martín sintió una urgencia repentina. Necesitaba ver esas cosas, tocarlas, leer las palabras de su madre. Las guardé. Están en el desván. Las he conservado todos estos años, esperando el momento correcto para dártelas. Supongo que ese momento es ahora. Remedios se levantó nuevamente, y Martín la siguió por las escaleras hasta el segundo piso. El desván era un espacio pequeño y caluroso bajo el techo. Remedios encendió la luz y se dirigió a un baúl viejo de madera en la esquina. Lo abrió y sacó una caja de cartón decorada con flores dibujadas a mano. «Esto es tuyo, Martín. Siempre ha sido tuyo». Martín tomó la caja con manos temblorosas y bajó de nuevo a la sala. La colocó en la mesa de centro y lentamente levantó la tapa. Dentro había un diario de pasta dura azul, un álbum de fotos, varios sobres sellados y una pequeña caja de terciopelo. Abrió el diario. La primera página tenía una fecha, 20 de agosto de 1986, y comenzaba con las palabras: «Querido bebé, hoy decidí que voy a conocerte». Martín no pudo leer más. Las lágrimas nublaban su visión. Cerró el diario y miró a su tía. «Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto». «Lo sé, mijo. Toma todo el tiempo que necesites, y cuando estés listo, yo responderé todas tus preguntas. Te contaré todo lo que quieras saber sobre tu mamá». Martín regresó a su pequeño departamento en la colonia Álamos, cargando la caja, las cintas y el reproductor. Vivía solo desde hacía 5 años, después de un matrimonio breve que había terminado en divorcio. Su ex esposa le había dicho que él tenía problemas para conectar emocionalmente, que siempre parecía estar guardándose algo. Ahora entendía de dónde venía eso. Había crecido con una barrera invisible, protegiéndose del abandono que creía haber sufrido. Esa noche no durmió. Se quedó en la sala, con el diario de su madre en las manos, leyendo página por página. Cada entrada era una ventana a su mundo, a sus pensamientos, a su amor por él. 25 de agosto de 1986. Hoy sentí que te movías por primera vez. Fue como una mariposa dentro de mí. Los doctores dicen que probablemente fueron solo gases, que es muy temprano, pero yo sé que fuiste tú. Fue como si me dijeras: «Hola, mamá, aquí estoy». Lloré durante 1 hora. Lloré de felicidad y de miedo. Felicidad porque eres real, porque estás vivo dentro de mí. Miedo porque no sé cuánto tiempo tendré contigo. 10 de septiembre de 1986. Hoy fuimos a comprar tu ropita. Remedios me acompañó. Compramos mamelucitos blancos y amarillos porque no sabemos si eres niño o niña, aunque yo siento que eres niño, no sé por qué, pero lo siento. Te vamos a llamar Martín, como el abuelo que nunca conocí, el papá de mi papá. Era un hombre bueno, me contaba mi papá. Era carpintero y hacía juguetes de madera para los niños del barrio. Espero que tú también seas un hombre bueno, Martín. Espero que seas amable y fuerte y que sepas amar sin miedo. 3 de octubre de 1986. Tuve una crisis hoy.
Sangré mucho por la nariz y me desmayé. Los doctores dijeron que la leucemia está avanzando más rápido ahora. Quieren que empiece el tratamiento. Me dijeron que si empiezo ahora hay 50% de probabilidad de que sobreviva. Pero si empiezo ahora, tú morirás. Y ese 50% es solo una probabilidad. No es una promesa, así que les dije que no. Les dije que esperaremos. Ellos están molestos conmigo. Me llamaron irresponsable. Pero ¿cómo puede ser irresponsable elegir tu vida? ¿Cómo? Martín cerró el diario. No podía leer más por ahora. El dolor era demasiado intenso. Tomó el álbum de fotos. La primera imagen era de su madre cuando era niña, tal vez de 5 o 6 años, sentada en un columpio en algún parque. Sonreía a la cámara con dientes de leche disparejos. En la parte inferior de la foto, con letra de niña, estaba escrito Lucía, 1969, Jardín Cenea. Pasó las páginas lentamente. Vio a su madre crecer en las fotografías, su primera comunión, una foto de grupo en la escuela primaria, una imagen de ella adolescente con un uniforme de secundaria. Había fotos de toda la familia, Remedios joven y sonriente, los tíos que Martín apenas conocía, su abuela Josefina. Y luego, en el medio del álbum, comenzaban las fotos del embarazo. Su madre con una pequeña panza, de pie en lo que parecía ser la sala de un departamento. Su madre más avanzada en el embarazo, en un parque con Remedios a su lado. Su madre en su último mes de embarazo, la panza enorme, la cara más delgada, ojeras marcadas, pero sonriendo. Debajo de esa última foto, su madre había escrito, febrero 1987, ya casi es tiempo de conocerte, mi amor. Estoy cansada, tan cansada pero feliz. Pronto estarás aquí. Martín llegó a la última página del álbum. Había una sola foto más, pero no estaba pegada. Estaba suelta, deslizada entre las páginas. La tomó con cuidado. Era una foto del hospital. Su madre en la cama, sosteniendo un bebé envuelto en una manta azul. El bebé era él. La imagen estaba fechada, 15 de septiembre de 1987. Su madre se veía exhausta pero radiante. Sus ojos, aunque rodeados de profundas ojeras, brillaban mientras miraba al bebé en sus brazos. En el reverso de la foto había una nota escrita con letra temblorosa. Martín, mi precioso Martín, por fin te conozco. Eres perfecto, eres todo lo que soñé y más. Valió la pena. Cada segundo de dolor, cada momento de miedo, valió la pena por este momento. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Siempre te amaré, mamá. Martín sostuvo la fotografía contra su pecho y lloró. Lloró por la madre que nunca conoció. Lloró por el amor que ella le había dado. Lloró por todos los años que había pasado creyendo que no había sido deseado. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, tomó la segunda cinta de casete. Necesitaba escuchar más. Necesitaba conocer toda la historia. Insertó la cinta en el reproductor. Esta estaba fechada 5 de noviembre de 1986, 3 meses en su embarazo. Perdóneme, padre, porque he pecado, comenzó la voz de su madre, más débil que en la primera grabación. Padre Tomás, hoy los doctores me dijeron que probablemente no llegaré a Navidad. Dicen que la enfermedad está avanzando más rápido de lo que esperaban. Mi cuerpo está luchando por mantener al bebé y por mantenerme viva a mí, y está perdiendo ambas batallas. ¿Cómo te sientes, hija? La voz del padre Tomás sonaba preocupada, asustada, muy asustada, pero también en paz. Es extraño, padre. Estoy muriendo y sin embargo nunca me he sentido más viva. Cada día que me despierto y siento a mi bebé moverse es un regalo. Remedios me cuida tanto, cocina para mí, me lee por las noches, me acompaña a las citas médicas. Ella es un ángel. No sé qué haría sin ella. ¿Y tu familia? ¿Los demás?
Mi mamá viene a visitarme, pero cada vez que viene solo llora, me dice que reconsidere, que todavía hay tiempo. Pero ya no hay tiempo, padre. Estamos en el mes 5. El bebé ya está formado, ya tiene sus deditos, su corazón late. ¿Cómo voy a...? No, no hay vuelta atrás. Y honestamente no la quiero. Ya amo a este bebé más que a mi propia vida, literalmente. Hubo una risa triste. Mis hermanos, Rafael y Gabriel, dejaron de hablarme. Dicen que soy egoísta, que estoy siendo dramática. No lo entienden. Tal vez nunca lo entiendan. Pero Remedios sí. Ella me dijo ayer algo que me dio mucha paz. Me dijo, Lucía, lo que estás haciendo es el acto de amor más grande que existe. Estás dando tu vida por tu hijo. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Así que si alguien te dice que estás equivocada, recuérdales eso. Es verdad, dijo el padre Tomás suavemente. El amor más grande es dar la vida por los que amas. Lo dice el mismo Evangelio. Padre, tengo miedo de que después de que yo muera, mi bebé crezca pensando que no lo quise. Tengo miedo de que nadie le diga la verdad, de que crezca sintiendo que fue abandonado. Por eso estoy escribiéndole un diario, estoy haciéndole un álbum. Quiero que cuando crezca sepa que fue amado, que fue deseado, que fue elegido. Remedios se encargará de eso, ella le contará la verdad. Eso espero, padre, eso espero. Pero también sé que es difícil. ¿Cómo le explicas a un niño pequeño que su madre murió para que él naciera? Es una carga muy pesada. A veces pienso que tal vez sería más fácil para él pensar que simplemente me fui, que fui una mala madre. Al menos así no cargaría con la culpa. La verdad siempre es mejor que la mentira, hija. Aunque duela, aunque sea difícil, la verdad libera. La mentira solo crea más dolor. Martín detuvo la cinta. Su madre había sabido exactamente lo que su tía terminaría haciendo. Y el padre Tomás había dicho que la verdad siempre era mejor. Pero Remedios había elegido la mentira, creyendo que lo protegía. Martín entendía por qué lo había hecho, pero eso no hacía que doliera menos. Continuó escuchando las cintas durante toda la noche. La tercera cinta era de diciembre de 1986, 6 meses de embarazo. Su madre hablaba sobre la Navidad, sobre cómo sería su última Navidad. Hablaba sobre los regalos que había comprado para el bebé con el poco dinero que tenía, sobre una cobija que ella misma estaba tejiendo, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las agujas. Quiero que tenga algo hecho por mí, decía, algo que pueda guardar, que pueda tocar y saber que sus manos y mis manos tocaron lo mismo. La cuarta cinta era de febrero de 1987, un mes antes de que él naciera. La voz de su madre era apenas un susurro. Padre, no creo que llegue al parto. Estoy tan débil. Los doctores dicen que hay complicaciones. Mi cuerpo está fallando. Pero el bebé está fuerte, padre. El bebé está peleando. Decidieron hacer una cesárea de emergencia. Será en 2 semanas, cuando el bebé cumpla 36 semanas. No es ideal, pero es lo mejor que podemos hacer. Solo necesito resistir 2 semanas más. 2 semanas más y podré conocerlo. 2 semanas más y él estará a salvo. Hubo una pausa larga. Tengo tanto miedo de no llegar, padre, tanto miedo de que después de todo esto, después de todo lo que he aguantado, me muera antes de poder verlo. Sería tan injusto. Dios no te llevará antes de que conozcas a tu hijo, dijo el padre Tomás con convicción. He visto muchas cosas en mi vida, hija, y sé cuando Dios tiene un plan. Y su plan es que tú conozcas a ese bebé. Vas a llegar, vas a sostenerlo en tus brazos. Gracias, padre, necesitaba escuchar eso. La quinta y última cinta fue la más difícil de escuchar. Estaba fechada 20 de septiembre de 1987, 5 días después de que Martín naciera. Su madre no estaba en un confesionario esta vez.
La grabación parecía haber sido hecha en un hospital. Se escuchaban los pitidos de los monitores médicos en el fondo, voces lejanas de enfermeras. Padre Tomás, gracias por venir. La voz de su madre era tan débil que Martín tuvo que subir el volumen al máximo. No podía morir sin hablar con usted una última vez. No hables de morir, hija. Todavía hay tiempo para el tratamiento. No, padre. Los doctores fueron claros. La leucemia está en todos mis órganos. Incluso si empezara el tratamiento ahora, no sobreviviría. Mi cuerpo aguantó lo suficiente para que Martín naciera, pero ahora está rindiéndose. ¿Lo viste? ¿Viste a tu bebé? Sí. Y por primera vez en todas las grabaciones, Martín escuchó alegría pura en la voz de su madre. Lo vi, padre. Lo sostuve. Es perfecto. Tiene mis ojos. Tiene la nariz de mi papá. Pesó 2 kilos 800 gramos. Los doctores dicen que está sano, que no tiene ninguna complicación. Es un milagro, padre. Pasó 9 meses dentro de un cuerpo lleno de enfermedad y salió sano. Eso es un milagro. Es el milagro de tu amor, dijo el padre Tomás con voz emocionada. Tú lo protegiste. Tu cuerpo se sacrificó por él. Remedios estaba ahí cuando nació. Ella fue la primera en cargarlo después de mí. Lloró tanto, padre. Me prometió nuevamente que lo cuidará, que le dará todo su amor. Le hice prometer algo más. Le hice prometer que le dirá la verdad cuando sea grande. Que le mostrará el diario, las fotos, todo. Que le dirá que fue amado, que fue deseado. Ella me lo prometió. Hubo una pausa larga. Solo se escuchaban los monitores médicos y la respiración trabajosa de su madre. Padre, necesito confesarme una última vez. Adelante, hija. Tengo que confesar que no me arrepiento. Sé que suena extraño, pero no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber elegido a Martín por encima de mi propia vida. No me arrepiento de estos 9 meses de dolor. No me arrepiento ni siquiera de morir tan joven, porque en estos 5 días desde que nació, lo he visto dormir, lo he visto abrir sus ojitos, lo he sentido agarrar mi dedo con su manita, y eso, padre, eso vale más que 50 años de vida sin él. No hay nada que perdonar en eso, hija. Lo que hiciste fue un acto de amor puro. Hay algo más, padre, algo que nunca le he dicho a nadie. Su madre hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los doctores me dijeron que tenía que elegir entre mi vida y la del bebé, yo ya estaba decidida, pero no fue solo por amor, también fue por algo más egoísta, fue porque necesitaba dejar algo en este mundo. Necesitaba saber que aunque yo muriera, una parte de mí seguiría viva. Martín es mi eternidad, padre. Es mi manera de no desaparecer completamente. ¿Eso es pecado? ¿Es pecado que parte de mi decisión haya sido egoísta? Martín contuvo la respiración, esperando la respuesta del sacerdote. El amor nunca es completamente altruista, hija. Siempre hay algo de nosotros mismos en nuestro amor, y eso no lo hace menos válido, menos hermoso. Tu hijo es tu legado, es tu eternidad, como dices, y no hay nada de malo en eso. De hecho, es natural, es humano, es hermoso. Gracias, padre. La voz de su madre era apenas audible ahora. Me duele mucho no poder verlo crecer. Me duele no poder estar ahí en su primer día de escuela, en su graduación, en su boda. Me duele no poder conocer a la persona en la que se convertirá, pero al menos lo conocí. Al menos puedo morir habiendo visto su cara, habiendo sentido su calor. Mucha gente muere sin conocer a sus hijos. Yo no. Yo tuve 5 días con él, 5 días perfectos. Y él tuvo 5 días con su madre. Eso es más de lo que muchos tienen. Padre, cuando él crezca, cuando sea un hombre, ¿cree que entenderá? ¿Cree que entenderá por qué hice lo que hice? Cualquier hijo que sepa la verdad de tu sacrificio te amará, hija. Te amará y te honrará por siempre. Hubo un silencio largo.
Martín pensó que la grabación había terminado, pero entonces su madre habló una última vez, su voz casi inaudible. Martín, si algún día escuchas esto, quiero que sepas que no me arrepiento. No me arrepiento ni un segundo. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Fuiste mi propósito, mi alegría, mi razón de ser. Y estos 5 días contigo fueron más valiosos que toda una vida sin ti. Te amo, hijo mío, siempre te amaré. Cuídate, sé feliz, sé bueno, y no llores por mí. Yo me voy en paz. La grabación terminó con el sonido de los monitores médicos y luego silencio. Martín se quedó sentado en la oscuridad de su sala, con los audífonos todavía puestos, las lágrimas corriendo por su rostro. Afuera, el sol comenzaba a salir. Había escuchado todas las cintas en una sola noche. Había conocido a su madre en una sola noche, y su corazón se sentía roto y completo al mismo tiempo. Roto por todo lo que había perdido, por todos los años que había vivido en la mentira. Completo porque finalmente sabía la verdad. Finalmente sabía que había sido amado, que había sido elegido, que su existencia había sido el acto de amor más grande que alguien podría dar. Durante los siguientes días, Martín se sumergió en todo lo que su madre había dejado. Leyó cada página del diario, estudió cada foto, examinó cada objeto en la caja que su tía le había dado. Encontró la cobija que su madre había tejido, azul cielo con las orillas blancas, algo desigual en las puntadas, pero hecha con amor. Encontró los sobres sellados. Cada uno tenía una etiqueta. Para Martín en su graduación, para Martín en su boda, para Martín cuando tenga su primer hijo. Su madre había escrito cartas para los momentos importantes de su vida que ella sabía que no estaría ahí para presenciar. Martín no las abrió. No todavía. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar todo antes de leer esas palabras. Una semana después de haber encontrado la primera cinta, Martín regresó a la casa de su tía Remedios. Ella lo recibió con ojos hinchados, como si hubiera pasado todos esos días llorando. Tal vez lo había hecho. ¿Cómo estás, mijo? No lo sé, tía. Honestamente no lo sé. Se sentaron en la sala. El silencio entre ellos era pesado pero no incómodo. Finalmente, Martín habló. Escuché todas las cintas, leí todo el diario, vi todas las fotos. Remedios asintió, sin decir nada. Entiendo por qué lo hiciste, tía. Entiendo por qué me mentiste todos estos años. Estabas tratando de protegerme. Pensaste que era lo mejor. Pero estaba equivocada. La voz de Remedios se quebró. Tu mamá me hizo prometer que te diría la verdad. Me hizo prometer que te mostraría todo. Y yo rompí esa promesa. Traicioné a mi hermana y te traicioné a ti. Sí, lo hiciste. Martín no suavizó sus palabras. Pero también me criaste, también me amaste, me diste un hogar, una familia, me enseñaste a caminar, a leer, a ser un hombre bueno, y eso no lo puedo ignorar. Remedios levantó la vista, sorprendida. No te voy a decir que te perdono completamente, porque todavía estoy procesando todo esto. Todavía estoy enojado por todas las mentiras. Pero tampoco voy a pretender que no has sido una madre para mí, porque lo has sido. Las lágrimas corrieron por el rostro de Remedios. Gracias, mijo. No merezco tu comprensión, pero gracias. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdas, todo sobre mi mamá, todo sobre esos últimos meses, esas últimas semanas. Necesito llenar los vacíos que las cintas y el diario no cubren. Remedios asintió. Te contaré todo, todo lo que quieras saber. Pasaron horas hablando. Remedios le contó sobre cómo su madre había sido de niña, traviesa, alegre, siempre cantando. Le contó sobre su adolescencia, sobre su sueño de ser maestra, sobre cómo le encantaba leer poesía. Le contó sobre el día en que su madre conoció a Roberto Guzmán en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ella llegó a casa tan emocionada, recordó Remedios con una sonrisa triste. Me dijo, Remedios, conocí a alguien especial. Lucía siempre fue romántica, soñadora. Creyó que Roberto era el amor de su vida. ¿Cómo era él?, preguntó Martín. Era guapo, inteligente, ambicioso, pero también era egoísta. Cuando tu mamá le dijo que estaba embarazada, él ni siquiera dudó. Le dijo que tenía planes, que una beca para un posgrado en Monterrey, que un bebé no era parte de su futuro. Le ofreció dinero para un aborto y cuando ella se negó, él simplemente se fue. Ni siquiera supo que ella estaba enferma y honestamente me alegro de que no lo supiera. No se merecía saber. ¿Alguna vez trataron de contactarlo después de que yo nací? No, tu mamá no quiso. Dijo que si él había sido capaz de abandonarla estando embarazada, no merecía conocerte, y yo estuve de acuerdo. Remedios hizo una pausa. Pero guardé su información. Guardé su nombre completo, la dirección que tu mamá tenía de él. Está en la caja que te di, por si algún día decides buscarlo. No lo creo, dijo Martín. Un padre no es solo quien te engendra. Un padre es quien está ahí. Y él no estuvo. Tú sí. Remedios le contó sobre el parto. Fue por cesárea programada. 15 de septiembre de 1987. Yo estaba en la sala de espera, rezando. Los doctores no estaban seguros de que tu mamá sobreviviera el procedimiento. Su cuerpo estaba tan débil, pero sobrevivió y cuando te sacaron, cuando escuché tu llanto, supe que todo había valido la pena. Me dejaron entrar a verla unas horas después del parto. Estaba en cuidados intensivos, pero estaba despierta. Estaba sosteniendo. Tú eras tan pequeñito, Martín, tan frágil, pero hermoso, perfecto. Y tu mamá te miraba como si fueras el sol, la luna y todas las estrellas juntas. Me dijo, Remedios, míralo. Es perfecto. Valió la pena. Todo valió la pena. Y luego me miró a mí y me dijo, hermana, prométeme que lo amarás como yo lo amo. Prométeme que le dirás que fue deseado. Y yo le prometí todo. Los doctores le dieron 5 días. Dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido tanto. Durante esos 5 días, tu mamá pasaba cada minuto despierta contigo. Te miraba, te cantaba, te hablaba. Yo tomé todas las fotos que pude. Quería que tuvieras esos momentos, aunque no los recordaras. El 5.º día, el 20 de septiembre, tu mamá entró en coma. Los doctores dijeron que era cuestión de horas. Llamé al padre Tomás. Él vino y estuvo con ella hasta el final. Yo también estuve ahí sosteniendo su mano. Y tú estabas en la cunita al lado de la cama. Tu mamá murió al atardecer, con el sol entrando por la ventana del hospital. Fue tranquilo. Simplemente dejó de respirar. Tenía 23 años. Martín escuchaba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. El funeral fue pequeño. Tu mamá no quería nada grande. La enterramos en el panteón municipal. Mis hermanos finalmente vinieron, finalmente entendieron lo que ella había hecho. Mi mamá, tu abuela Josefina, quedó destrozada. Murió 2 años después. Yo creo que murió de tristeza por perder a su hija más pequeña. ¿Por qué mis otros tíos nunca estuvieron en mi vida?, preguntó Martín. Porque les recordabas a Lucía. Te veían y veían su sacrificio. Y creo que no podían lidiar con la culpa de no haberla apoyado cuando estaba viva. Se alejaron. Rafael se mudó a Guadalajara. Gabriel a Tijuana. Nos escribimos en Navidad, pero nunca fuimos cercanos después de eso. ¿Y tú? ¿Cómo lidiaste con todo? No lo hice, mijo. No durante mucho tiempo. Los primeros años fueron los más difíciles de mi vida. Estaba de luto por mi hermana. Estaba aprendiendo a ser madre sin haber planeado serlo. Había noches en las que lloraba tanto que no podía respirar. Pero te miraba, te veía dormir y recordaba la promesa que le había hecho a Lucía. Y eso me daba fuerzas para seguir. Remedios se limpió las lágrimas. Empecé a mentirte cuando tenías como 4 años.
Empezaste a hacer preguntas sobre tu mamá y yo no supe cómo explicarte la verdad. Así que te dije que ella se había ido, que te había dejado, y una mentira llevó a otra. Antes de darme cuenta, había construido toda una narrativa falsa, y mientras más tiempo pasaba, más difícil era decirte la verdad. Cada año, en el aniversario de la muerte de Lucía, yo sacaba las cintas y las escuchaba su voz, y cada año me prometía que el siguiente año te diría la verdad. Pero nunca lo hice. Fui una cobarde, Martín. Fui una cobarde y le fallé a mi hermana. Martín extendió su mano y tomó la de su tía. También le cumpliste muchas promesas, tía. La promesa de amarme, la promesa de cuidarme, la promesa de darme una vida buena. Fallaste en una, pero cumpliste en muchas otras. ¿Puedes perdonarme algún día? Sí, dijo Martín después de un momento. Algún día, pero necesito tiempo. Esa noche, Martín caminó hasta el Panteón Municipal. Era un cementerio antiguo en el centro de Querétaro, lleno de tumbas de cantera y árboles viejos. Le tomó casi una hora encontrar la tumba de su madre. Era sencilla, una lápida de granito gris con su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción: Lucía Mendoza Ramírez, amada hija y madre, tu amor vive en tu hijo. Martín se arrodilló frente a la tumba. «Hola, mamá», dijo en voz alta, sin importarle si alguien lo escuchaba. «Siento que haya tomado 36 años conocerte. Siento que haya creído por tanto tiempo que no me querías. Pero ahora sé la verdad. Ahora sé lo que hiciste por mí. Quiero que sepas que no fue en vano. Quiero que sepas que he tenido una buena vida. Tía Remedios me crió bien. Me enseñó a ser honesto, trabajador, amable. Estudié ingeniería civil como tú querías que estudiara algo. Me casé aunque no funcionó. Pero he sido feliz, mamá. He vivido. Y quiero que sepas que no me siento culpable. Sé que tuviste miedo de que cargara con esa culpa, pero no la siento. Lo que siento es gratitud. Gratitud por tu sacrificio. Gratitud por tu amor. Y amor por ti, aunque nunca te conocí. Te amo, mamá. Siempre te amaré. Se quedó ahí, arrodillado durante largo rato. El sol se ponía sobre Querétaro, tiñendo el cielo de colores cálidos. Sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. En las semanas siguientes, Martín comenzó a reconstruir su vida con esta nueva verdad. Volvió al trabajo en la parroquia terminando de organizar el archivo. Le contó al padre Genaro sobre las cintas. El anciano sacerdote se sorprendió y se entristeció al saber lo que el padre Tomás había hecho. «No estuvo bien grabar esas confesiones», dijo el padre Genaro, «pero tal vez Dios tenía un propósito. Tal vez Dios sabía que algún día necesitarías escuchar esas palabras». Martín decidió no informar a las autoridades eclesiásticas sobre las grabaciones. Destruyó todas las cintas, excepto las de su madre. Esas las guardó como el tesoro que eran. También decidió buscar a otras personas que habían conocido a su madre. Encontró a una antigua compañera de universidad, María Elena, que ahora era directora de una primaria en Querétaro. «Lucía era mi mejor amiga», le contó María Elena cuando se reunieron para café. «Cuando se enfermó, cuando decidió continuar con el embarazo, yo traté de hacerla cambiar de opinión. Le dije que era joven, que tenía toda la vida por delante. Pero ella fue firme. Me dijo: María Elena, tú no lo entiendes porque no lo sientes dentro de ti. Pero yo lo siento a mi bebé y no puedo matarlo». Me enojé con ella. Dejamos de hablarnos los últimos meses. Y me arrepiento tanto de eso. Me arrepiento de no haberla apoyado en su decisión. Después de que ella murió, después de que tú naciste, fui a verla al funeral y ahí entendí. Entendí que lo que ella hizo fue el acto de amor más grande que existe. Desde entonces, cada año en su cumpleaños, enciendo una vela por ella.
Y ahora que te conozco, ahora que veo al hombre en el que te convertiste, sé que su sacrificio tuvo sentido. Martín también encontró al doctor que había atendido a su madre, el doctor Ramírez, ahora retirado pero todavía viviendo en Querétaro. Tu madre fue la paciente más valiente que tuve en 40 años de medicina, le dijo el doctor cuando Martín lo visitó en su casa. Yo traté de convencerla de que comenzara el tratamiento. Le mostré las estadísticas, las probabilidades. Pero ella no quería escuchar números. Ella solo quería saber una cosa: ¿sobreviviría su bebé? Y cuando le dije que no, que el tratamiento era incompatible con el embarazo, ella tomó su decisión en ese mismo momento. Le dije que era una locura, que era muy joven para morir. Pero ella me miró con una claridad en los ojos que nunca olvidaré y me dijo: «Doctor, si yo muero, al menos habré dejado algo bueno en este mundo, habré dejado una vida. Pero si mi bebé muere, entonces ambos habremos muerto para nada». Y en ese momento supe que no había nada que yo pudiera decir para cambiar su decisión. Los últimos días, cuando estaba en cuidados intensivos después del parto, me pidió que te cuidara especialmente. Me pidió que me asegurara de que estuvieras sano, de que no tuvieras ninguna complicación de un parto prematuro. Y te cuidamos, Martín. Todo el equipo médico te cuidó como si fueras nuestro propio hijo, porque sabíamos lo que tu madre había sacrificado por ti. Cada persona que Martín conocía le daba una pieza más del rompecabezas de quién había sido su madre. Y con cada pieza, su amor y admiración por ella crecían. Un mes después de encontrar las cintas, Martín tomó una decisión. Habló con su tía Remedios y juntos acordaron crear algo para honrar la memoria de su madre. Contactaron a la Universidad Autónoma de Querétaro, donde su madre había estudiado, y propusieron crear una beca en su nombre. La beca Lucía Mendoza sería otorgada cada año a una estudiante madre, una joven que estuviera tratando de terminar sus estudios mientras criaba a un hijo. Mi madre no pudo terminar su carrera, explicó Martín al comité que aprobaría la beca, pero soñaba con ser maestra. Soñaba con hacer una diferencia. Esta beca será su manera de hacerlo, incluso 36 años después de su muerte. La universidad aprobó la propuesta. Martín y Remedios donaron el dinero inicial y comenzaron una campaña para reunir más fondos. La respuesta fue abrumadora. Cuando la gente escuchaba la historia de Lucía, cuando entendían su sacrificio, querían ayudar. En 6 meses habían reunido suficiente dinero para asegurar la beca por al menos 10 años. La primera ceremonia de entrega de la beca Lucía Mendoza se llevó a cabo en septiembre de 1988, exactamente un año después de la muerte de su madre. La beneficiaria fue una joven de 22 años llamada Ana, madre soltera de una niña de 2 años, estudiante de pedagogía. «No saben lo que esto significa para mí», dijo Ana con lágrimas en los ojos al recibir la beca. «Estaba a punto de abandonar mis estudios. No podía pagar la colegiatura y cuidar a mi hija al mismo tiempo. Esta beca me está dando una oportunidad de terminar mi carrera, de darle una mejor vida a mi hija. Gracias. Gracias a Lucía, donde quiera que esté». Martín sintió que algo se sanaba dentro de él al escuchar esas palabras. Su madre había salvado 2 vidas, la suya al darle nacimiento, y ahora la de Ana y su hija al darles una oportunidad de un futuro mejor. Su legado continuaba. Esa noche, Martín regresó a la tumba de su madre. Llevaba flores frescas, girasoles, porque había descubierto en el diario que eran sus favoritos. «Lo hicimos, mamá», dijo, colocando las flores en el florero de la lápida. «Creamos algo hermoso en tu nombre. Vas a ayudar a tantas madres jóvenes a terminar sus sueños. Vas a hacer una diferencia». Se sentó en el pasto junto a la tumba y sacó uno de los sobres que su madre había dejado, el que decía «para Martín cuando entienda».
Era momento de abrirlo. Dentro había una carta de varias páginas escritas con la letra temblorosa de su madre. «Mi querido Martín», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la verdad sobre lo que pasó. Significa que sabes sobre mi enfermedad, sobre mi decisión, sobre por qué no estuve ahí para verte crecer. Primero quiero que sepas algo muy importante. No quiero que te sientas culpable. No quiero que creas que eres responsable de mi muerte. La leucemia me iba a matar de todas formas. Los doctores fueron claros en eso. Si yo hubiera comenzado el tratamiento de inmediato, tenía 50% de probabilidad de sobrevivir. 50%. Eso significa que también tenía 50% de probabilidad de morir. Y si moría después del tratamiento, habría muerto después de haber matado a mi bebé. Habría muerto con esa culpa. Al menos de esta manera, si muero, muero sabiendo que te di la oportunidad de vivir. Quiero que entiendas por qué tomé la decisión que tomé. No fue porque fuera una mártir, no fue porque quisiera ser una heroína, fue porque eres mi hijo. Desde el momento en que supe que existías, te amé. Y el amor verdadero no es egoísta. El amor verdadero da sin esperar recibir. Y yo te di lo único que tenía que dar: mi tiempo, mi vida, mi futuro. Sé que vas a crecer sin mí. Sé que vas a tener preguntas que no podré responder. Sé que habrá momentos en los que me necesitarás y yo no estaré ahí. Y eso me rompe el corazón más que la idea de morir. Pero confío en Remedios. Confío en que ella te amará como yo te amo. Confío en que te dará una buena vida. Quiero que seas feliz, Martín. Quiero que vivas plenamente, que ames profundamente, que no tengas miedo de dar lo mejor de ti al mundo. Quiero que seas amable, que seas compasivo, que entiendas que la vida es preciosa y frágil. Quiero que valores cada día, porque yo daría cualquier cosa por tener más días contigo. Y cuando seas mayor, cuando tengas tus propios hijos, espero que entiendas completamente por qué hice lo que hice. Espero que mires a tu bebé y entiendas que no hay nada en este mundo que yo no hubiera hecho por ti, porque eso es lo que significa ser padre, ser madre. Significa poner a tu hijo por encima de todo, incluso por encima de ti mismo. Te amo, hijo mío, te amaré por siempre, incluso después de que mi cuerpo deje de existir. Porque el amor no muere, el amor trasciende la muerte, y mi amor por ti vivirá en cada decisión que tomes, en cada bondad que muestres, en cada vida que toques. Eres mi legado, eres mi eternidad. Sé feliz, sé bueno. Vive por los dos, con todo mi amor, mamá. Martín dobló la carta cuidadosamente y la guardó de nuevo en el sobre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no era llanto de dolor. Era llanto de gratitud, de comprensión, de amor. Se quedó ahí hasta que el sol se puso completamente, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno de Querétaro. Y por primera vez en su vida se sintió completo. Sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía que había sido amado más de lo que podía imaginar. 2 años después, Martín conoció a Carmen, una maestra de primaria que trabajaba en una escuela cerca del centro histórico. Se enamoraron lentamente, construyendo una relación basada en honestidad y comunicación. Martín le contó todo sobre su madre, sobre el sacrificio, sobre cómo había crecido creyendo que había sido abandonado. Carmen escuchó con lágrimas en los ojos. «Tu madre fue increíble», dijo, «y tú eres increíble por honrar su memoria de la manera en que lo haces». Se casaron 1 año después en una pequeña ceremonia en la parroquia de San Francisco, la misma iglesia donde Martín había encontrado las cintas. El padre Genaro ofició la ceremonia. Durante el intercambio de votos, Martín habló de su madre. «Mi madre me enseñó, sin que yo lo supiera durante muchos años, que el amor verdadero es sacrificio», dijo mirando a Carmen.
Me enseñó que cuando amas a alguien verdaderamente, estás dispuesto a dar todo por esa persona. Y ese es el amor que quiero darte a ti. Un amor que da sin esperar recibir. Un amor como el que ella me dio. Cuando nació su primer hijo, un niño sano y fuerte, Martín y Carmen decidieron llamarlo Luciano, en honor a Lucía. Y cuando Luciano tuvo edad suficiente para entender, Martín le contó la historia de su abuela, le contó sobre su valentía, sobre su sacrificio, sobre su amor incondicional. Tu abuela te hubiera amado tanto, le dijo Martín a su hijo de 5 años mientras miraban juntos las fotos del álbum. Ella era como tú, ¿sabes? Le gustaba cantar, le gustaba reír, y amaba con todo su corazón. ¿Y ella está en el cielo, papá?, preguntó Luciano con ojos grandes y curiosos. Sí, mijo, ella está en el cielo, pero también está aquí en nosotros, en cada cosa buena que hacemos, cada persona que ayudamos, cada vez que amamos sin esperar nada a cambio. Ella está ahí. La beca Lucía Mendoza continuó creciendo. En 10 años, había ayudado a más de 50 madres jóvenes a terminar sus estudios. Muchas de ellas se convertirían en maestras, doctoras, ingenieras, abogadas. Todas llevaban con ellas la historia de Lucía. Todas entendían que su éxito era parte del legado de una mujer que había elegido el amor sobre todo. Martín continuó visitando la tumba de su madre todos los años en el aniversario de su muerte. A veces llevaba a Luciano, a veces iba solo. Pero siempre llevaba girasoles y siempre le contaba a su madre sobre su vida, sobre las cosas buenas que estaban pasando. Y aunque ella no podía responder, él sentía su presencia, su amor, su aprobación. Una tarde, 20 años después de haber encontrado las cintas, Martín estaba organizando documentos en su casa cuando Luciano, ahora de 18 años y a punto de entrar a la universidad, entró a su estudio. «Papá, quiero estudiar medicina», dijo. «Quiero ser oncólogo, especialista en leucemia. Quiero ayudar a personas como mi abuela. Quiero darles una oportunidad de luchar». Martín miró a su hijo, a este joven que nunca había conocido a Lucía, pero que llevaba su espíritu, su generosidad, su deseo de hacer el bien. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti», dijo con voz emocionada. «Yo estoy tan orgulloso de ti». Esa noche, Martín sacó las cintas que había guardado durante todos estos años. No las había vuelto a escuchar desde aquella primera noche, casi 20 años atrás, pero ahora sintió la necesidad de hacerlo. Consiguió un nuevo reproductor, insertó la primera cinta y escuchó la voz de su madre una vez más. «Perdóneme, padre, porque he pecado». Y mientras escuchaba, mientras revivía cada palabra, cada emoción, cada momento de dolor y amor que su madre había experimentado, Martín entendió algo que no había entendido completamente antes. Entendió que su madre no había muerto. Sí, su cuerpo había dejado de existir. Sí, ella no había estado físicamente presente en su vida. Pero ella había vivido en cada enseñanza de Remedios, en cada valor que él había adoptado, en cada decisión amorosa que había tomado. Ella había vivido en la beca que llevaba su nombre, en las vidas de las madres jóvenes que habían sido ayudadas. Ella vivía en Luciano, en su deseo de ayudar a otros. Ella vivía en cada momento en que Martín elegía el amor sobre el egoísmo, el sacrificio sobre la comodidad, la verdad sobre la mentira. Su madre había muerto hace 36 años, pero su amor seguía vivo. Y mientras ese amor viviera, ella nunca estaría realmente muerta. Martín apagó el reproductor y miró por la ventana hacia el cielo nocturno de Querétaro. Las estrellas brillaban intensamente. Y aunque era imposible, aunque sabía que era solo su imaginación, juró que una de esas estrellas brillaba un poco más que las demás, como si su madre estuviera ahí arriba, mirándolo, sonriendo, orgullosa del hombre en el que se había convertido. «Gracias, mamá»,
susurró al cielo. Gracias por todo, gracias por elegirme, gracias por amarme y gracias por enseñarme lo que realmente significa amar. Y en el silencio de la noche, en el fondo de su corazón, casi pudo escuchar la respuesta de su madre, las mismas palabras que ella había dicho en aquella última grabación. Te amo, hijo mío, siempre te amaré.